En 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días a todas y todos los que nos acompañan en esta mañana de día lunes. ¿Cómo estás, Danilo? Buenos días. ¿Qué tal, José? Pero tenemos que confesar algo. Hoy día no es lunes. Hoy día no es lunes, hoy día estamos en la semana anterior a la semana que nos están escuchando, así es que no sabemos los resultados de las elecciones aún. Bueno, vamos a conversar con un invitado muy interesante y ahí también le vamos a hacer preguntas respecto a los programas de gobierno, pero estamos en diferido, igual que muchas de otras veces que no les hemos contado, así que tampoco es tan terrible. Y bueno, vamos a hablar como siempre de la noticia de la semana. Antes de eso queremos primero agradecer a todos quienes nos escuchan, que nos tienen posicionados increíblemente, ¿eh? Mira, ¿quién lo hubiera esperado? Como uno de los programas más escuchados de la radio, de TXS Plus. Y así que muchas gracias por eso, por escucharnos ya sea en la mañana o en otro momento del día a través de las distintas plataformas, Spotify, por ejemplo. Y también agradecer a Revista Electricidad, que como siempre salió hace poquito un nuevo número y que como siempre nos acompaña y nos informa día a día. Y a partir de lo cual vamos a comentar una de las noticias de esta semana que recién nos dejó. Danilo. Aprovechamos también de agradecer. Hoy día llegamos a 200 o 200 un poquito más de seguidores en nuestra cuenta de Twitter, así que si quieren decirnos o sugerirnos cosas, pueden escribirnos por ahí, así que muchas gracias por escucharnos. Todos unos Sí. Influencers. Claro, de la energía, sobre todo. Claro. Yo te quería comentar que durante la semana pasada salió una noticia de que se estaba investigando a las centrales diésel por quizás problemas de competencia. Lo dijo el diario El Mercurio. Y yo siempre hago este disclaimer. Yo soy dirigente gremial y represento también en mis otras funciones a empresas de generación, pero me quiero quedar con un punto sobre ese hecho específico, información que pidió el Coordinador Eléctrico Nacional. Yo creo que aquí es como todas las cosas, si es que hay indicio o algo que tenga que ver con competencia, se tiene que investigar. Si alguien está usando de alguna mala manera las herramientas, no solamente en el sector eléctrico, donde sea, ¿ya? Y eso ya lo hemos visto, lo vimos la semana pasada en política, ¿ya? O sea, cuando alguien no está dentro de los cánones, eso se tiene que ser investigado. El punto más importante quizás acá, y que se tiene que hacer, pero se tiene que mascar chicle y caminar al mismo tiempo, ¿ya? Efectivamente, o sea, hay una base mucho mayor, mucho más importante que tiene que ver con el estado de suministro del sistema y ciertas fragilidades que han de alguna manera desnudado algunos efectos climáticos, pero también algunas otras contingencias particulares, en específico quizás de la zona sur. Entonces, hay que mirar efectivamente cuál es el problema subyacente que está y que no necesariamente está relacionado con si tengo, no solamente en el caso del diésel, sino que cualquier otro elemento, si tengo o no tengo el recurso primario para poder operar, sino que es analizar cuál es el problema que está atrás. En este caso hay un problema tanto de logística como de suministro bien importante que probablemente, e incluso en alguno de los análisis que ha realizado el coordinador, se establecen que en algunos escenarios normales, podríamos estar con algunos problemas de abastecimiento. Por lo tanto, esto no es un problema de compra-y-venta, es un problema un poco más grande, es un problema de país donde todos los involucrados, el sector privado, el coordinador en este caso, dentro de sus facultades, pero también el sector público, debe existir la coordinación y la realización de estos espacios para poder solucionar adecuadamente esta coyuntura y no empezar con estos disparos medios públicos, de dimes y diretes en el diario, de quién tiene la culpa. Ya estamos en condiciones de sentarse en una mesa y poder solucionar este problema que no solamente tiene que ver con la generación, como les dije, sino que tiene que ver con un problema de abastecimiento, de suficiencia hacia los clientes en general, a la demanda y al consumo de este país. Así que
Eso como editorial, una opinión personal. Y nada, pues ahora tenemos, José, si nos quieres contar sobre nuestro próximo invitado y la canción que lo va a anteceder. Sí, nuestro próximo invitado, estoy bastante de acuerdo con lo que comentaba Danilo, ¿eh? Así es que esperemos que haya un poquito más de consenso respecto a lo que se nos viene en los próximos meses y cómo solucionarlo, por supuesto. Nuestro próximo invitado es don Javier Tapia, tiene un extenso currículum y actualmente es el director ejecutivo de la Asociación de Transmisoras de Chile. Vamos a estar conversando un ratito más con él. Y antes de eso, vamos a ir a una canción que es justamente la que él nos pidió. Él es bien rockero, es de los nuestros, y pidió High Voltage, si no me equivoco, de AC/DC. Nos vamos con eso. Nos vemos a la vuelta. Chao, nos vemos en 2 minutos. Bien, y estamos de vuelta después de esa canción con nuestro invitado. Ya lo pueden ver ahí, don Javier Tapia, el director ejecutivo de la Asociación de Transmisores de Chile. Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, gracias por la invitación. Entretenido llegar al programa finalmente. Sí, se ha convertido en un éxito, en un logro de los principales personeros y personeras del sector llegar aquí a esta humilde tribuna, a este matinal de la luz. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy bien, hola Danilo. Sí, yo estaba preocupado que no me invitaban todavía. Oye, Javier, a mí me toca, para aquellos, como dice José, aquellos que no están conectados en el sector, tengo que presentarte. Así que voy a tomar aire porque el currículum de nuestro invitado es extensísimo y aquí se van a dar cuenta de la calidad de la persona que nos acompaña hoy día. Javier, tú eres abogado de la Universidad de Chile y tienes un máster en regulación con mención en Network Industries en la London School of Economics. Voy a pasar quizá un poquito más rápido porque también eres doctor en Derecho de la University College de London, profesor en la Universidad de Chile y también, bueno, has trabajado tanto en el sector público como en el sector privado. Fuiste jefe de la División de Estudio y Promoción de la Fiscalía Nacional Económica, director de Asuntos Jurídicos en Generadoras de Chile, asesor legal en Ofgen. Ahí va a tener que contarnos cómo llegaste a Ofgen, interesante institución inglesa, perdón, bueno, etcétera. Ahí conversamos. ¿Qué más? Asesor legal en la División Jurídica del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. También estuviste en la oficina de abogados Barros, Hurt y Correa, hoy día Barros, Letelier y González, y ministro titular del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia entre los años 2014 y 2020. Muchas publicaciones, muchos seminarios, muchos escritos, y hoy día, y esa también es una de las razones por la que queremos conversar contigo, el director ejecutivo de la Asociación de Transmisoras de Chile. Una vez más, bienvenido, Javier. Muchas gracias. Harto paseo me he dado. Sí, así Sí, es. yo me fui a hacer un café por mientras. Porque, oye, no, muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. Y tal como leyó Danilo, y esos son los principales hitos, has tenido una gran carrera en el sector público y privado y llegas a hacerte cargo de una nueva asociación gremial que agrupa a los transmisores. Y para quienes nos están escuchando, esto fue a inicio de este año. Ya hemos hablado con varios representantes de gremio, bueno, Danilo también representante de un gremio, estuvo Carlos Finat, Claudio Sebas. ¿Por qué vieron la necesidad de crear esta asociación de transmisores y cuáles son los principales desafíos que ustedes creen que enfrentan las empresas que la conforman? A ver, yo creo que se fue dando el minuto, el tiempo en la discusión de que nos fuimos dando cuenta que la transmisión era algo cada vez más importante para efectos de, uno, la descarbonización energética, pero dos, también para mantener la conectividad chilena. Pues vamos hacia un camino a electromovilidad, vamos a la electrificación general de la sociedad, ¿no? Entonces, y en eso, claro, la gente empezó como una cuestión de la gente más entendida, que dijo, oye, los temas de transmisión son importantes, que ya vamos a ver por qué, digamos. Pero empezamos a relevar la transmisión como un tema bien central de todo este cuento de electrificación masiva, ¿no?
pasó de ser como el tío fome de la fiesta, pues el que estaba sentado como allá al fondo, el que no lo sacaba a bailar nadie, de repente la sobrina o los sobrinos se acordaban de él, lo sacaban a bailar, un poco fome, comparado con los otros sectores que eran más entretenidos, ¿no? Y de repente, chuta, en el centro totalmente de las luces, y cuando estaba en el centro se dieron cuenta que los pasos eran distintos aquí, que no era el mismo baile. ¿Y cuál es ese baile? Mantener conectividad, pero resulta que mantener conectividad implica hacer proyectos que están demorándose 7 años, que están demorándose 6, 7 años en comparación a proyectos que se demoran 2 años. Hoy día, ¿en cuánto se para un proyecto de generación renovable? En 1. Entonces, el gap era muy grande. Entonces lo que podía ocurrir era que tuviéramos esta no sé, superabundancia de proyectos renovables en algún minuto, sin generación, porque se demoran los proyectos, y empezamos a darnos cuenta que los proyectos de línea que atraviesan 500 kilómetros, además tenían temas múltiples con las comunidades, con proveedores, se formaban microsistemas que estaban ahí como escondidos, ¿no? Problemas que en general no se habían dado y que no se dan en los otros sectores tan marcadamente. O sea, nadie cruza 500 kilómetros del país como son las líneas de transmisión. Entonces, todo ese grupo de problemas, así bien generales, digamos, pero que se dieron cuenta sobre todo que eran temas distintos. Ese es el principal punto. Entonces, más allá de que en el sector tenemos una como hiperinflación de gremios, ¿no? Cada uno tiene sus problemas particulares. Aquí realmente se dieron cuenta que, claro, la transmisión se fue para el centro como número 1, y 2, que tenía problemas que eran centrales a ella y que había que relevarlo. Entonces, de ahí la decisión de crear esta asociación, fundamentalmente. Mire, probablemente, bueno, nosotros acabamos aquí en Hágase la Luz un ciclo de conversaciones con los equipos programáticos de cada una de las candidaturas, de las principales candidaturas que están en Chile. Entonces, todos ellos recalcan y ponen en primera plana el papel de la transmisión tal como tú lo acabas de decir. Y efectivamente, para la gente que nos está escuchando hoy día, transmisión de alguna manera es mercado, lo que permite la interacción adecuada entre aquellos que proveen de energía y aquellos nosotros las que la necesitamos. Mientras más transmisión robusta, obviamente el mercado es mucho más amplio. Por eso es vital. Pero además hoy día existen también problemas y desafíos medioambientales y de relación. De hecho, salió durante la semana pasada una noticia de que Enel quiere hacer una línea que nos va a conectar con Argentina por el lado de Maule, y hay oposición de las comunidades. Entonces hay una serie de desafíos en el relacionamiento tanto medioambiental como de la comunidad. En ese sentido, bueno, y también, pues lo dijiste, eso de alguna manera retrasa o hace más lento, mejor dicho, la concreción de este tipo de proyectos. ¿Cómo ustedes están viendo esta nueva forma de plantear este tipo de infraestructura a lo largo de nuestro país? Porque más encima es largo y angosto, entonces es complejo. Claro, lo que tenemos en transmisión fundamentalmente es como lo dijo el presidente del coordinador, ¿no? Del consejo directivo del coordinador, tenemos una espina de pescado en Chile. Es una gran línea central y de ahí alguna otra alrededor. Entonces, claro, no tenemos la posibilidad europea que tiene una malla de que se corta en un lado, en el otro lado llega la ayuda por el otro lado, digamos. Aquí no. Entonces, efectivamente, tenemos un tema que esa espina hay que reforzarla. A nosotros nos gusta pensar que somos como las venas del sistema. Eso es como lo que hace la transmisión. Y en ese sentido, efectivamente, es bien importante. El negocio normalmente tiene esta cara como más oscura. Todo lo que oscura, digamos, no pública, quiero decirlo en ese sentido, ¿no? No de luz. La cara oscura, la cara menos pública, es que el Estado hace todo. Entonces el Estado planifica las líneas, el Estado te dice qué líneas se necesitan, el Estado te licita, el Estado básicamente tiene un rol más importante que en cualquiera de los otros sectores. Y por supuesto el Estado determina también qué cosas se remuneran y cómo se remunera esta cosa. Entonces hay una pega regulatoria bien fuerte que no se ve y que ha sido la pega tradicional de este sector. Pero claro, con el devenir del tiempo, y esto es lo que comentabas tú mismo, Danilo, y lo que
te comentaba un poco antes, claro, proyectos que son cada vez más necesarios se empiezan a retrasar porque ya entramos en esto de que yo no quiero torres cercas, ¿sí? Las torres lindas no son, digamos, es así. La línea suena, sobre todo cuando las líneas son grandes, suenan a veces, las líneas tienen temas. Y lo que nosotros tenemos que lograr hacer entender, y ese es nuestro desafío central, y en esto de hecho nos vamos a centrar de aquí, de cara al futuro, en esta cara más pública, que es mostrar que este es como una suerte de contracara de lo que es la generación renovable. No hay esta descarbonización, no hay transición energética si no hay transmisión. O sea, no vamos a poder soterrar cables. Eso sería carísimo, eso sería un destrozo ecológico importante. Donde se puede hacer, quizás se hace, pero la realidad es que en la mayoría de las zonas y la gran parte del trazado no va a poder soterrarse. No podemos tener tanta generación distribuida, o sea, instalar paneles solares en los techos de las casas. Podemos tenerlo, hay que hacer una política pública enfocada harto a eso, pero eso no va a reemplazar la transmisión. Y podemos tratar de tener generación más cerca de las ciudades, más cerca de los centros de consumo, pero hay que aprovechar el potencial que tenemos en el norte, el potencial eólico que tenemos en otras zonas, y eso es donde están, ¿no? Pues son los recursos naturales que tenemos, y eso hay que aprovecharlos de buena forma, pero aprovecharlo. Entonces, el resumen es que la transmisión se necesita sí o sí. Y en lo que tenemos que lograr hacer entender un poco es que, uno, necesitamos esta transmisión sí o sí, y la tarea nuestra, y esa es la pega nuestra, y ese es el compromiso nuestro, es mostrar cómo vamos a ir desarrollando esta transmisión de acuerdo a las expectativas de la gente. O sea, es difícil explicarle a alguien que pasa la torre y el cable por el lado de ellos, y resulta que la señora no tiene luz. Entonces, decirle, nosotros no somos los que ponemos la luz, digamos, a usted le llega un distribuidor, y eso es difícil de explicar. A veces se podrá encontrar una solución, a veces no, pero hay que explicar que esta cosa no es automática, digamos. Es necesaria, pero no necesariamente el beneficio se ve directamente. Y eso es una pega de educación que tenemos nosotros que ponerla súper en el centro. Y ahí, antes de que José vaya a la otra pregunta, no mencionar a nuestro público, hay un proyecto súper bonito que hizo Transelec ahora la llegada de Navia. De soterrar ahí la llegada y permitir también la creación casi de un parque que permite la interacción de los vecinos en correcta armonía con las instalaciones. O sea, tú lo dijiste, las torres son feas y mucho no podemos hacer, pero efectivamente son necesarias y se puede esto de tener una buena coordinación y una buena recepción también con tu entorno. En este caso, bueno, ahí los saludo a Transelec. Hay un tema importante, uno empatiza con muchas de estas cosas, claro, uno empatiza con mucha gente que tiene una visión de que se va de la ciudad para tener un lugar más tranquilo, para tener un lugar más prístino, entre comillas, y claro, esas son las visiones que tenemos que ir entendiendo, digamos, esas son las visiones que tenemos que ir compatibilizando. ¿Cómo compatibilizamos eso con el desarrollo? Que al final esto es parte del desarrollo que tenemos en Chile. Lo que hace Transelec es muy bonito, lo que hace ISA también fue muy bonito, que trabajó con las comunidades en el norte, con una comunidad de Aguita en el norte, fue muy bonito todo eso. Y claro, ese es el tipo de cosas que queremos ir haciendo, para eso nos juntamos, para eso estamos trabajando y en esas cosas sí estamos trabajando colectivamente. Claro, y quizás que se transforme en un estándar, pues, porque tenemos que pasar de alguna forma a que uno lo vea como algo positivo, algo que es como el desde, quizás, y eso, porque si no, más nos vamos a demorar en tener la transmisión, y como decías hace un rato, si bien el Estado planifica, regula y establece las formas de remunerar, no va a hablar con las personas para que tú puedas hacer la línea, entonces es una pega re difícil que le toca al privado, Claro. y nada, pues, no es fácil, y que bueno entonces que la asociación se está haciendo un cargo un poquito más centralizadamente de eso. La idea, vamos de a poquito, pero claro, estandarizando, pues, y estandarizando para arriba. Pues, subiendo y de hecho, una de las cosas que decías, oye, necesitamos igual porque necesitamos las líneas, porque hay generación local, pero de todas formas se necesita transportar desde los grandes centros de generación que están lejos de los centros de consumo. Y uno quizás de los pendientes de nuestro mercado es la instalación de almacenamiento de gran escala. Más allá de baterías o
o de almacenamiento de potencia que puede servir para seguridad, para fallas, para servicios complementarios. El almacenamiento de gran escala podría permitir, y más o menos todos quienes estamos en este mundo sabemos que podría permitir optimizar los recursos que existen, podría permitir almacenar el sol en el día y ocuparlo en la tarde, y quizás no necesariamente tener tanta transmisión, sino que hacer un mejor uso tanto de la transmisión existente como del territorio. Pero a gran escala, por alguna razón, nuestro mercado, y ojo que los mercados internacionales tampoco, han logrado incorporarlo, al menos desde la liberalización de los mercados. ¿Qué opinión tienen de cómo instalar almacenamiento en gran escala, sobre todo considerando que hasta hace un tiempo hubo una discusión de si tenía que ser considerado como, comillas, transmisión, y es decir, por lo tanto, no en un ambiente competitivo, sino que muy parecido a las líneas, digamos, con una cierta rentabilidad y una remuneración un poco más segura? ¿Tienen alguna opinión como asociación respecto a esto? Tenemos una opinión, tenemos una posición mínima, digamos. A ver, de que se requiere almacenamiento se requiere, eso yo creo que está fuera de discusión, digamos. Partamos por esa base. Está caro todavía, tecnológicamente es medio caro todavía, y esa puede ser una de las explicaciones por las cuales no se ha desarrollado tan masivamente aún, pero esta cosa va a ir rápido. O sea, tenemos toda la impresión del mundo de que las necesidades llevan rápidamente que los precios vayan bajando. Sí hemos visto cambios tecnológicos importantes y bajas de precios súper importantes en materia renovable, por ejemplo. ¿Por qué no lo va a ver en materia de almacenamiento, que tiene una necesidad súper importante? A ver, ¿qué pasa con el almacenamiento y la transmisión? Hoy día se puede hacer almacenamiento, pero para efectos de obras nuevas. O sea, viene la planificación de la CNE, y la CNE tiene que decir, necesito esta línea viene con almacenamiento. Eso está permitido. Hay ciertas condiciones, probablemente porque la normativa no es tan clara, que no han permitido que esto se desarrolle mucho. Pero sí se ha arreglado últimamente con el último reglamento de planificación, y por lo tanto es súper probable que en las próximas planificaciones ya venga el almacenamiento de transmisión, llamemos así, de obra nueva. Ya venga incorporado y tengamos un poquito más ¿cómo se llama?, de desarrollo en esa línea. Lo que no se puede hoy día es el almacenamiento puro, ¿no?, separado de esta obra nueva, separado de la línea, en transmisión. ¿Por qué no se puede? Porque hay una normita por ahí que dice que el almacenamiento solo se puede hacer con generación, porque no participa del balance de potencia. Esa es la cosa, digamos, técnica, ¿no? Usted, Darío, lo conoce bien. Ustedes ambos conocen bien. Claro, como no se puede participar, básicamente el transmisor no puede hacerlo. Yo entiendo que eso va a tener una modificación legal que a nosotros nos parece correcta. A nosotros nos parece correcta como un tema industria, ¿no? Que si se permite el pago de potencia por el almacenamiento, que cualquiera que quiera participe. No sé, no tengo ni media información respecto de quiénes participarían, quiénes no, quiénes se dedicarían a eso. Yo creo que para un transmisor es muy distinto poner almacenamiento de 3 horas para arreglar una línea, versus un almacenamiento de 12 horas para respaldo, para hacer arbitraje, qué sé yo, que son las otras cosas típicas del almacenamiento. El negocio es bien distinto, pero puede haber alguno que quiera. La cosa es que las condiciones estén iguales. Y lo que ha pasado en el mercado hoy día es que todavía tenemos restricciones varias legales que no permiten esta igualdad. O sea, nosotros tenemos, más generalmente, tenemos el articulito 7. Que está todo en el articulito 7, que bueno, supongo que bueno, ustedes lo conocen, pero para la gente que no escucha, en realidad, básicamente el artículo 7 es que el transmisor no puede ser generador, y el generador solo puede tener un pedazo muy chico de la transmisión, ¿no? Evita la integración vertical. Y esto, por supuesto, que viene de los tiempos jurásicos, donde efectivamente la integración vertical tenía mayores problemas, y esto era un temazo en el sector. Hoy día no tiene ni una justificación. Y yo creo que la mayoría está de acuerdo en que eso no tiene justificación. Público, privado, digamos, Ministerio, CNE, incluso cuando nosotros estábamos en el cuando yo estaba en el Tribunal de la Competencia, nos tocó un caso de eso, que fue por otras razones que no votamos el artículo 7, pero por razones formales, pero estábamos todos de acuerdo en que el artículo 7 no tiene ninguna razón de ser. Entonces estamos en una cosa que todo el mundo sabe, pero que no se va a desarmar porque, pucha, que es feo decir que va a haber integración vertical en el sector. Políticamente no es muy correcto. Pero estamos todos de acuerdo en que el artículo 7 es un artículo que impide un poquito más de competencia.
Y lo mismo pasa con un poco el almacenamiento. Nosotros, la posición nuestra es, bueno, dejemos que las cosas, que cada uno elija, digamos, pero que la regla sea pareja. El que quiera participar, participa, el que no participa, que sea el negocio abierto. Digamos. Nosotros estamos por votar barreras de entrada, en el fondo una bandera como de competencia. Y hasta ahí llegamos, no estamos poniendo nada más. Pero de qué es importante, o sea, es la manera de poder desarrollar esto, o una de las maneras, junto con transmisión, de desarrollar esto. Sí, no, la pregunta era por si tenían alguna postura, como porque hay posturas súper distintas en el sector aún, de si tendría que ser, sobre todo en la gran escala, como que divergen los objetivos privados si es que tú arbitras energía, porque en el óptimo ya no hay arbitraje y queda en cero, ¿cierto? Entonces ahí ya no se paga y hay como es como una contradicción. Entonces ahí se plantea si es que, bueno, entonces puede ser el almacenamiento de gran escala, por lo tanto, en forma similar a la transmisión, diseñado centralizadamente con una tasa y que no tenga este vaivén dado el beneficio que le tiene hacia el sistema. Pero claro, es una discusión que está no solo acá en Chile, sino que está en el resto del mundo también de cómo incorporarlo, porque los grandes sistemas de almacenamiento fue, antes de que se liberalizaran los mercados, se instalaron. Después de eso ha sido mucho más difícil. Claro. Nosotros no tenemos una posición contraria al almacenamiento en lo absoluto, o sea, todo lo contrario, digamos, que el que quiera que participe de eso, a pesar de que, claro, uno podría decir en el largo plazo o en el mediano largo, esto va incluso contrapuesto a la transmisión, entre comillas, o sea, paralelo, digamos, un negocio. Claro. Pero no tenemos en lo absoluto esto, o sea, para nosotros es que el que quiera participar en este negocio pueda. Y claro, y esto ya, no sé, opinión media personal, digamos, claro, puede tener un efecto en precio, efectivamente, en el corto plazo, pero ¿qué es lo que buscamos? Pues, es una cuestión de objetivo. En el corto plazo, claro, podemos tener un efecto en precio, pero lo que estamos buscando es viabilizar decarbonización, pues, viabilizar transición energética, y para eso lo necesitamos. Entonces, efectivamente, el almacenamiento debería desarrollarse incluso si tuviera un efecto en precio, que igual vamos a tener que pensarlo a futuro. Si este sistema hay que pensarlo de alguna manera un poquito más adelante. Digamos. Lo que conversamos durante todo este tiempo junto a los equipos programáticos son decisiones de largo plazo. Lo que estamos discutiendo hoy día nos va a pegar 20 años seguidos, entonces, o más incluso, en el caso de la transmisión, por la vida útil de las líneas. Quería llevarte un poquito cuando partimos la primera pregunta con los desafíos de la transmisión y el nacimiento de la Asociación de Transmisores de Chile, y que ahí tú nos mencionaste que, claro, para la gestión de una gran inserción de energía renovable, la verdad es que una transmisión robusta que nos permita llevar los recursos de una zona a otra, la verdad es que es súper relevante. Pero además, yo creo que hay otros desafíos, y ahí también, al final, esta es la pregunta, es como, en este contexto volátil de cambio climático, de decisiones que hemos tomado de una gran inserción de energía renovable, una baja del aporte hídrico, restricción de transmisión en el sur, la verdad es que hoy día ha sido un poco loco lo que nos ha pasado durante este año, hasta con racionamiento que en marzo yo creo, y lo hemos dicho, nadie pensó que íbamos a estar en un racionamiento muy preventivo será, pero de alguna manera llegamos ahí. En todo este contexto, más allá de la infraestructura, ¿qué nos da la transmisión? Como en inteligencia, como en innovación, no sé, te dejo mejor a ti antes de dar ejemplos, o sea, cómo la transmisión se pone a la vanguardia más quizás que la simple torre. En tema de innovación y cambio climático. Exacto, más o menos sí. A ver, hay un par de cosas importantes. El cambio climático nos pega a todos. Estamos viviendo fenómenos que no vivíamos antes. Yo en medio del desierto cuando nunca haya llovido, tenemos sequía en otro lado, sequía completa en el país. O sea, probablemente la condición esta de hidrología media ya pasó de moda, digamos, ya no tenemos hidrología, ya es una cosa, ya no tenemos lluvia, ya es como la media. Va a ser la media futuro. Y por supuesto esto, claro, tú lo dices separado de la infraestructura, pero nosotros esto también ha pegado en infraestructura de manera importante. Absolutamente, sí. O sea, tenemos, no sé, el lodazal cayendo arriba de la subestación porque llovió en una parte donde no llovía antes y la subestación desarmada. Eso lo estamos viendo hoy día en lugares donde no tenían ninguna protección. Hoy día hay que gastarse plata poniendo un murallón para que ¿cómo se llama? La avalancha no caiga
arriba de la subestación. El calor hace que el cable se guatee más. Son cosas bien mundanas, digamos. Claro. Y efectivamente ese tipo de cosas están llevando a desafíos bastante importantes en la infraestructura misma. El propio cambio climático nos va a llevar a la necesidad de tener quizás otro tipo de redes. Y yo creo que ahí tenemos dos desafíos como relevantes acá en Chile. Uno, que es un desafío nuestro, pero que también es de los demás, de las demás partes que tienen infraestructura, distribuidores principalmente, calidad y seguridad, digamos. Para nosotros el foco es la seguridad. Claro, el distribuidor se le cae localmente y se corta la luz localmente, pero nosotros, los transmisores, cuando se corta la luz por un transmisor, son varias regiones, varias provincias o el país completo, entonces se sufre harto. Y nosotros queremos trabajar bien potente, estamos trabajando bien potente en temas de resiliencia de la red. Tenemos que empezar a crear redes más resilientes, o sea, más adaptables al cambio climático. Y aquí tenemos temas importantes en nuestro sistema. Uno, hay obras de resiliencia que quedan fuera por análisis económico, o sea, no se pagan en el corto plazo, pero la resiliencia no debiera ser una cuestión analizada desde el punto de vista del análisis estrictamente económico. Entonces vamos a tener que idear en algún momento una forma de remunerar esas redes el cable más gordito, más power, digamos. Queremos una red más poderosa. Y si queremos una red más poderosa, esa hay que remunerarla de alguna manera que en el fondo sea razonable y no sea el mínimo costo como estamos acostumbrados en el sistema. La resiliencia es un tema que va a tomar cada vez más importancia. Nosotros de hecho tenemos un grupo de trabajo hoy día de resiliencia, estamos empezando a desarrollar algunas cosas por ese lado, pero que son bien importantes. Eso va a presentarle desafío al sistema completo adelante. Y el otro tema que para nosotros es relevante son temas de mantenimiento. Por producto de las restricciones, por cambio climático, de las restricciones por las propias restricciones de transmisión que existen, por los problemas de generación, etc. La red tiene que estar funcionando más rato de lo que está funcionando. Entonces, mantenimientos que antes se hacían en 8 horas, hoy día se están haciendo en 3, 4. Mantenimientos que se hacían de día, hoy día se hacen de noche, con las dificultades propias de eso. Empresas están haciendo mantenimiento con líneas vivas, o sea, energizadas, digamos, y eso, pucha, que es complicado, para efectos de seguridad laboral también. Entonces, hay harto tema ahí que no existía antes, y que hoy día existe por cambio climático, que es una cosa, existe por las propias restricciones que el cambio climático lleva en otros segmentos. Entonces tenemos desafíos bien relevantes, sobre todo lo primero que decía, en temas de resiliencia. Yo creo que vamos a tener que trabajar harto y lograr un acuerdo bien importante de cuál va a ser el nivel de resiliencia que tiene que tener nuestro sistema. Ante todo, no queremos que se corte la luz, eso es lo principal. Eso, ¿cómo dinamizamos el marco? Porque hoy día es difícil meter la inteligencia en la red por el esquema regulatorio, ¿verdad? Porque efectivamente tenemos esa mirada de infraestructura clásica, cuando hoy día se puede hacer mucho con, digamos, inteligencia. Podemos nombrar Dynamic Light Rating, que es como la medición en línea que nos permite cambiar el flujo, y, lo mismo que conversamos hace unos minutos atrás de accionamiento, hartas cosas. Entonces, ahí hay también un problema de diseño regulatorio que quizá habría que impulsar. En algunas partes sí, en algunas partes es importante dinamizar un poco la regulación. La regulación, en el caso de la transmisión, en general la regulación, no solo eléctrica, quizás medioambiental también en algunas partes, no están hechas para proyectos territoriales tan extensos como una línea de transmisión. Hay cosas que se solucionan más fácil para un proyecto de generación. El mismo tema del río que les mencionaba en algún minuto. O sea, claro, un parque eólico suena. Teóricamente yo podría comprar harto terreno alrededor del parque y hago por lo menos un cierto buffer con las personas. Pero la línea de transmisión no funciona así. Pues tiene una franja chiquitita, digamos, alrededor, y uno no puede comprar terreno en 1000 kilómetros. O sea, eso es económicamente inviable. Entonces, claro, ni siquiera desde ese punto de vista está la regulación hecha para líneas como esta. Lo mismo en relación con comunidad, y lo mismo con temas tecnológicos, digamos, de innovación. Lo mismo que tú decías, efectivamente hoy día funcionamos bajo un marco que es súper restringido. La ley además se modificó en el 2016 con un cierto penseque. Pero yo creo que estamos recién acomodándonos, a pesar de que fue el 2016, el cambio regulatorio siempre es lento, pues eso es por definición lento.
y nosotros somos lentos además para pensar en el largo plazo. No estamos tan acostumbrados a pensar en el largo plazo, y es lo que ustedes decían, pues esto sí hay que pensarlo en el largo plazo. Solo la planificación, nosotros deberíamos estar pensando el 2030 para adelante y a esta altura, y 2040 también, ¿no? O sea, y viendo cómo parchamos el medio, porque ya a esta altura estamos, pero estamos atrasados hasta en eso. O sea, esa planificación de largo plazo todavía no da las señales correctas, porque claro, la futurología es difícil. No, claro, y también ahí hay un equilibrio que no es fácil alcanzar, porque mientras más participación y más documentes, que está bien, me imagino, porque para hacer líneas de transmisión que finalmente las terminan pagando todos nosotros, y bueno, y vino Francesca Milán el otro día de los clientes que están ahí con el ojo puesto en las líneas si son necesarias o no, porque es un cargo importante. Pero hay una tensión entre eso y que tampoco nadie puede ver el futuro que va a pasar de aquí a 20, 30 años más. Entonces, y como se demoran todos esos años, es complejo lograr ese equilibrio, ¿no? Oye, perdona, nada más que eso, hay un susto más o menos importante en infraestructura en Chile, que es el susto al elefante blanco, así como que no le achuntemos. Pero la realidad práctica siempre te muestra que nosotros funcionamos al revés. Si hacemos las carreteras con pocas pistas, digamos. Claro, si hacemos las carreteras con pocas pistas. Entonces, si es imposible que en un mundo, absolutamente imposible que en un mundo que en 20 años más está mirando a ser más electrificado, nosotros no necesitemos buena cantidad de transmisión. No vamos a lograr que la electricidad se transmita por el aire de aquí a 20 años. O sea, eso está súper difícil. Y a eso por lo menos sí podemos achuntarle, pues ese es el punto. Entonces, este miedo a que no le achuntemos, porque bueno, tenemos que ser un pelito más, no sé cómo decirlo, un poquito más arrojados quizás en términos de planificación para esos efectos. Sí, es verdad, porque tienes razón, no, hasta el momento no nos ha pasado que digamos, oye, mira, esta línea la hicimos y no se está usando, sino que es al revés en general. De hecho, todo lo contrario, o sea, pecamos y en infraestructura de hacer muy chica la capacidad, la misma este simple circuito que iba a Nogales o el del sur, claro. Que ocupaste una franja para una línea que podría haber puesto dos, sí, tenéis razón, ¿no? Tienes razón. Y ahí como que nos falta un poco esa es la visión de largo plazo y la visión un poquito menos económica también. Si cuando tenemos un 100% de visión económica, no tenemos resiliencia, no tenemos redes, power, digamos, ¿no? Hay que pensarlo un poquito más de largo plazo. Bueno, y quizá aprovechando eso que estás comentando, que parece ser uno como de los próximos desafíos de los gobiernos que vienen, y ojalá no se miren solamente los 4 años, que es uno de los problemas que quizás tenemos como país. Tuvimos las últimas semanas invitados a los representantes de las 4 principales candidaturas acá. Bueno, ya lo dijimos, este programa está grabado, así que aún no sabemos qué es lo que pasó el domingo. Cuando ustedes lo escuchen, ya lo van a saber. ¿Cuáles son, a su juicio, para los transmisores, los principales desafíos del sector energético y también para la transmisión? Pero quizás poniendo un poquito más el foco y tratando de bajar un poquito la pelota a cosas como concretas. No sé, pues hay temas contingentes hoy que a algunos sectores les complica, servicios básicos, el pago del precio estabilizado y ese tipo de cosas. Para transmisión, si tú tienes que ir a hablar ahí con el próximo presidenta, ministra de Energía, ¿cuáles son sus principales desafíos y temas que les plantearían? Aquí, como todo gremio, habría que desenrollar el papiro completo, ¿no? todo bueno. Pero pregúntale a Danilo, ¿no? Claro. No, nosotros claro. Vamos a contratar al diputado Naranjo para que nos lea el papiro. Claro, para que vaya a hablar. Oye, no, hablando en serio, claro, nosotros miramos largo plazo. La mirada de largo plazo es súper importante, y para el largo plazo no hay nada como la certeza. Ese es el gran tema. Y tenemos la visión de que durante un buen rato no hemos tenido un nivel de certeza bien adecuado. Certeza regulatoria estoy hablando, certeza jurídico-regulatoria. Y no hemos andado bien en eso, estamos medio fallados en certeza, nos dan señales medias equívocas, que tiene que ver con congelamientos de tarifa, que tiene que ver con servicios básicos, que tiene que ver con descarbonización de una manera que basta ponerle un año y estamos. Esas son señales
esas son señales complejas, de que no estamos sentándonos a pensar las grandes reformas que necesitamos y los grandes avances que necesitamos de aquí de cara al futuro. Y para un sector hiperregulado, o sea, para un sector donde la locomotora es estatal, casi en un 90%, digamos, el privado básicamente negocia la servidumbre, construye, explota, pero el que lleva la batuta, el que dice cuáles líneas son, que dice qué necesitamos, es el Estado. Y en eso, un Estado sin señales ciertas es complejo. Bueno, entonces, para nosotros, si tuviera que hacerle una pedida, digamos, al que vaya a llegar, ordenemos la casa, digamos, o sea, tengamos un poquito de señales con certeza y pensemos en el futuro del sector de una manera que efectivamente vaya más allá de los 4 años y, bueno, para acá vamos, este es el rumbo, esta es la forma en que vamos a desarrollar este sector. Y como una cola, ¿no? Que este es un sector súper importante. O sea, uno ve los debates y de verdad que le llega a dar pena a uno que está en este sector, ¿no? O sea, se menciona un par de veces, es como un sector medio emergente, es como una cosa que uno no entiende, ¿no? O sea, todo el mundo está de acuerdo en la urgencia de la transmisión, pero ya pongamos la pelota al piso, ¿qué significa eso? Sí. Allá Oye, vamos. Certeza. Un buen punto, un comentario nomás, Danilo, es que, claro, no lo había pensado, porque como que todo esto se distorsionó cuando pasó medidores, después estallido social y después pandemia, y ahí parece que todas esas certezas que teníamos, ya da lo mismo, hay que hacerlo rápido, descarbonización al 2021, y como que eso quizás hay que decir, oye, pero ya no estamos en contingencia, ¿cómo arreglamos lo que pasó antes? Y cómo ahora ya nos ponemos, comillas, serios de nuevo, ¿no? Quizás eso es una buena medida, encuentro yo. Si fuera, o sea, una buena medida. Tenemos un poquito de revoltijo, hemos tenido un poquito de revoltijo político-social en el país. Y efectivamente, a ver, lo vamos a seguir teniendo un rato probablemente por producto de los cambios constitucionales también. No sabemos cuál va a ser el estatuto, ni siquiera que va a tener no solo la energía, sino que la actividad privada y pública, cuáles son los márgenes. Estamos discutiendo todo eso y eso es evidente que genera un poquito de incertidumbre. Cualquier inversionista mira esto y dice, bueno, me espero un poco, quiero ver en realidad qué es lo que va a pasar, y eso es bien normal que ocurra, esa decisión, digamos, bien normal que ocurra en un periodo como este. Pero nosotros, de nuevo, que miramos a largo plazo, tenemos que estar diciendo, bueno, bajo este escenario esto es, bajo este escenario esto es, bajo esto es. Hay camino, digamos, podemos empezar a diseñar con anticipación. Y ahí, bueno, voy a meter la cuchara en la misma pregunta, del papel de la transmisión, obvio, en interconexiones internacionales. La de China todavía no, dejémoslo un ratito ahí, antípoda, está buena esa licitación. Pero más cerca, el habilitar lo que conversamos en el por Argentina, la existente en el norte, quizás la interconexión con Perú, en estos 4 años. Si es que la constituyente así lo decide en su pensamiento, en su debate, tenemos que avanzar en interconexión regional y cuál sería el papel, obvio, de la transmisión en ese escenario. Sí, definitivamente sí. O sea, hay que avanzar en interconexión. Uno, claro, esta espina de pescado que tenemos nosotros, estamos obligados a rascarnos con nuestras propias uñas y eso es muy peligroso desde el punto de vista energético. Necesitamos realmente tener otro tipo de fuentes, otro tipo de remedio frente a cualquier imprevisto, etc. La interconexión regional es algo que debiera retomarse. Es algo que debiera retomarse de todas maneras. Claro, ¿cuál es la mejor área, digamos, o la mejor vía para poder retomar este tema? Eso es un punto a discutir. Efectivamente hay pros, hay contras, pero de que sí un tema es un tema. Eso sí lo tenemos claro nosotros, por lo menos. Y lo que sí tenemos como mandato gremial, digamos, es tratar de volver a encauzar este tema y buscar esas interconexiones regionales con otros países. Y Javier, un ratito te voy a sacar de la transmisión y aprovecharnos de tu gran experiencia en el mundo de la competencia.
porque también ya en el sector más grande, o sea, no solamente el de la infraestructura, sino que generación, servicios complementarios, etcétera, hay hartas discusiones en el marco de la competencia. Ya que nos queda un poco chico esto de los costos auditados, quizás podríamos pasar a un sistema basado en oferta. Han habido algunas escaramuzas de competencia tanto en servicios complementarios. Pasó ahora, vuelve la pelota a la Suprema, vuelve la pelota al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia desde la Suprema por el tema del gas natural. Entonces, con todo esto y también de cara al futuro, más que preguntar si es que hay competencia o no, o sea, cómo se promueve y sé que efectivamente, o mejor dicho, qué es lo que tenemos que hacer para ya llegar a una madurez general en el sector energético. No sé. Eso, yo no tengo, a ver, no sé cómo interpretarlo de madurez en cierto sentido, ¿verdad? O sea, la madurez implica harta competencia y harta competencia. La competencia en lo básico es rivalidad. Nos andamos agarrando a combo, digamos, y yo quiero matar al otro, en buena onda, dentro de ciertas reglas, pero de verdad me tengo que agarrar a combo contigo, pues si tú es un cuadrilátero, digamos, ahí estamos en la rivalidad. Y por lo tanto, el grado de madurez es un grado incierto, es un grado que se mueve, con equilibrios móviles, donde los personajes van a cambiar, donde va a haber entrada de nuevo, donde van saliendo otros. Esa madurez, bueno, depende para dónde lleguen los vientos de los mercados, ¿no? Lo que sí creo que en el camino esa madurez, entre comillas, que deberíamos tener, o ese final, si es que hay uno. En el camino ocurren muchas cosas que son más o menos normales, como son la pelea del gas inflexible. Es súper normal que en un mercado se peleen y terminemos en el tribunal. No hay por qué tomárselo como una cosa extraña, ese es el punto. Como una hay que mirar la frente. Claro, a veces uno dice, pucha, que es litigioso. Antes el litigio en los tiempos, de nuevo, en los tiempos jurásicos de este sector, los litigios estaban a la orden del día hasta que se ordenaron un poquito con la creación del panel. Pero no era un problema de que hubiera litigio, el problema era que no había una sede donde se daban, que uno lo resolvía el ministro, los otros lo resolvía un árbitro, los otros iban a no sé dónde, los otros adentro el SEDEC. No, es como caucemos y donde hay mecanismos para esto. Y hoy día tenemos un sector institucionalmente maduro, tenemos un buen panel de expertos, tenemos el Tribunal de la Competencia, tenemos otros foros que podrían haber, el arbitraje quizás es una cuestión que podría funcionar de manera un poquito más amplia. Las peleas son normales, ese es el punto, la litigación es normal. Si uno mira las telecomunicaciones, pasan agarrados del moño. Y es así, digamos, por litigación de competencia. Esto probablemente va a terminar igual. Es normal que esto esté yendo hacia allá porque hay más competencia, hay más posiciones distintas, digamos, hay más agentes que están pensando distinto. Y tenemos más competencia en distintos segmentos, o sea, servicios complementarios, si pudiéramos abrir la comercialización en algún minuto, la portabilidad nos va a llevar a más competencia también, probablemente. Estamos teniendo competencia en generación a niveles que, tremendo, o sea, pasamos a qué cantidad de empresas que están ahí actuando en el mercado con distintas tecnologías, etcétera. Entonces las posiciones empiezan a cambiar y eso es más o menos normal en este sentido. Yo vislumbro que las autoridades de competencia van a tener harto más que decir de a poco, digamos. Hoy día representan, qué sé yo, 5 o 8% de las causas, que es re poquito, o sea, como una causa al año, y tampoco hay muchas causas de competencia. El 8% deben ser 2 causas, pero yo vislumbro que ese porcentaje va a aumentar. No digo que vayamos a ser el cliente frecuente del tribunal, pero sí vislumbro que las autoridades de competencia van a estar un poquito más involucradas en este tema. Es buena la competencia en general. Sí. Es interesante ese concepto que tú dices claro, que la competencia nos lleva a este nivel y este nivel es como un resultado de. Es bueno eso, sí que no lo había pensado así. No, es como, claro, es un diagnóstico de, estamos avanzando, como que si los perros ladran. Claro, es un poco eso, que por lo menos desde mi visión, yo creo que no requerimos grandes reformas. No estoy hablando del sistema de precios, que ahí probablemente sí necesitamos algo, de todo lo que estábamos hablando antes. Me refiero a reformas institucionales. No. Yo creo que tenemos una institucionalidad bastante buena, digamos. Quizás hay ajustes que hacer siempre. Las instituciones hay que estarlas moviendo
para que estén modernizándose a la par de los mercados. Pero en general yo creo que tenemos instituciones que responden bastante bien a esto, a cómo se está dando el mercado. Oye, Javier, Danilo ya me avisa por interno, como siempre, que estamos más o menos ya justo en el tiempo, se nos pasó como siempre súper rápida la conversación. Me echa la ¿Sabes culpa qué a te mí, quería preguntar? ¿Ah? Me echa la culpa a mí siempre, pero vamos. Sí, bueno, obvio. Hay uno. Hay roles asignados en esta cosa. Sí, sí. Oye, yo sigo conversando. Oye, pero ahora ya más en términos personales, sale en tu currículum, de acuerdo a lo que leímos al principio, estuviste en Ofgem, el regulador de energía en el Reino Unido. Y además justo ahora estabas hablando de la institucionalidad. ¿Qué nos puedes contar ya como una de las últimas preguntas de esa experiencia en Ofgem? ¿Qué traerías para acá? ¿Qué cosa te llamó la atención? O qué, no sé, pues, ¿qué puedes rescatar de esa experiencia? A ver, esa fue una tremenda experiencia en realidad, de suerte, ¿eh? Yo caí como en mi doctorado buscando datos para mi tesis y los tipos dijeron, aquí tengo mano de obra barata, me dijeron, ¿por qué no te quedáis trabajando? El viejo y truco. yo dije, bueno, ya era un win-win porque ellos pagaban barato por alguien que sabía algo más y yo aprendía harto más sin tener la posibilidad que tiene mucha gente. Fue una suerte, digamos, fue algo bien afortunado. Me tocó estar en un par de controles de precios, se estaba instaurando lo que es el sistema nuevo. Antes existían los price cap, hoy día existe un sistema que se llama RIO. Me tocó participar en los primeros RIO, digamos que era el primer control de precios el primero de distribución y el primero de transmisión. Así que fue bien interesante el cómo se daba el control de precios, cómo el sistema ya... Tenemos que conversar otra hora entera de eso porque las diferencias son así mundiales. ¿Qué me traería yo para acá? Yo soy un fan del Ofgem, o sea, si yo tuviera que hacer, y soy súper fan de la estructura institucional del Ofgem, si yo tuviera que hacer una modificación acá, yo trataría de traer algo parecido. Creo que algo como lo que tenemos en la CMF acá, por ejemplo, la Comisión del Mercado Financiero. Esto es una comisión con alguien que investiga los casos dentro pero está separado por murallas chinas. Tenemos una parte regulatoria más o menos potente, una parte sancionatoria. Arriba un grupo de 5 personas, una comisión, digamos. Que es independiente realmente del gobierno de turno. Es bien independiente, es bien independiente y además integra gente de la academia, integra gente de la industria, integra gente que viene en representación del gobierno y tiene un gerente súper potente, digamos, o sea, un gerente y un staff ejecutivo, digamos, bien potente. Yo creo que ese diseño institucional nos serviría bastante, digamos. Creo que yo creo harto en las comisiones, digamos, en ese sentido, regulatorias, no para todo, ¿eh? Yo no tendría una contraloría, por ejemplo, colegiada, ¿no? Es una cosa media rara, pero claro, pero en estas cosas, en esta industria regulada, yo creo que eso funciona bien. Yo si tuviera que hacer un cambio, así, si me dijeran elige uno institucional, yo creo que habría como que mirar hacia allá de a poquito. Oye, Javier, bueno, ya lo dijo José, estamos medio pillados en el tiempo. Claro, yo le dije para que lo dijera. Y nada, pues te queremos agradecer este espacio que diste para conversar con nosotros. Yo en particular creo que también interpreto a José, que pensamos que la transmisión efectivamente es un viabilizador de todos los desafíos energéticos que se nos vienen durante los próximos 10, 15, 20 años, sobre todo con este proceso de descarbonización. Lo conversábamos, energía renovable, dinamismo, resiliencia, interconexiones internacionales, etcétera, donde el hub, esta espina dorsal que tú lo comentaste, es la transmisión, y la verdad es que es necesaria y tiene que desarrollarse ahora bajo ese prisma, pero también conversando con estos, también lo vimos, desafíos de ciudadanía, de medio ambiente, etcétera. Entonces, muchas gracias por venir a contarnos un poco tu visión y la visión del gremio de transmisores en este espacio de conversación energética que tenemos aquí en Hágase la Luz. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Ojalá que quien salga el domingo tome estos temas como súper centrales. Es una cosa. Y además, bueno, el compromiso nuestro como asociación de que efectivamente estos temas los queremos trabajar de cara a la comunidad, como tú dices. Es decir, nosotros queremos responder en la medida que podamos y al máximo que podamos a las expectativas que se forman en relación a todos estos proyectos.
Así que ese es nuestro desafío futuro y queremos atacarlo así firmemente. Buenísimo. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a ti. Un abrazo, Javier, que estén muy bien. Abrazo. Ustedes sigan acá en TX. Viene José Miguel Fornaro con TX Topic y ya nos vemos nosotros el próximo lunes. Ahí estamos negociando invitados con José para traerle esta categoría de invitados que tenemos hoy. Sí, pues. Aquí barre. Claro. Un abrazo, Javier, que estén muy bien. Nos vemos, cuídense. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a todos. Buena semana. Chao. Chao, igual a ustedes.